Días, amados hermanos, amigos y quienes escuchan cada primer día de la semana los mensajes del Señor. Vamos a orar para empezar el mensaje de este día, que he titulado Los 144,000 israelitas. Señor Jesucristo, permíteme esta hora entregar mi vida una vez más a ti, que me uses como instrumento tuyo para anunciar este mensaje tan incomprensible a veces, Señor, pero tú que vives en nosotros a través de tu Espíritu Santo, danos la sabiduría para hablar y dale la sabiduría a todos mis hermanos y amigos para que entiendan, estén atentos y entiendan este mensaje. Te agradezco por todas estas cosas a ti, Señor Jesucristo. Amén. Bien, hoy nos toca Apocalipsis 7, del 1 al 8. Pero quiero, antes de empezar, comenzar con el versículo último que quedamos la semana pasada, el capítulo 6, versículo 17, donde hay una gran pregunta, una gran interrogante que no se contesta, no se puede contestar en el capítulo 6. Le voy a repetir ese versículo para ir a ver cómo lo respondemos. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y la pregunta es la siguiente: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es decir, nos está diciendo Dios, ¿quién puede estar parado? O corre, o hace, o cae. ¿Quién podrá sostenerse en pie cuando ha comenzado el día de la gran ira de Dios? Este pasaje nos hace entender que aquí prácticamente empieza los 3,5 años de lo que llamamos la gran tribulación. Y termina a la vez los 3,5 años de la tribulación. Vamos a leer en Mateo 24 para poder entender todas estas cosas. Vamos a Mateo 24, que ahí nos habla, ahí nos enseña, y entonces vamos a comprender lo que nos quiere decir con esta pregunta, que termina la tribulación y comienza la gran tribulación. Mateo 24, versículos 7 y 9. Vamos a empezar del 7 al 9. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. En el mismo capítulo ya entendemos que en el versículo 22 nos aclara lo siguiente. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, nos da a entender la palabra, como hemos visto en los primeros versículos, que es el comienzo de la tribulación, es un principio de dolores, ¿no? Y que hay pues hambre, pestes, guerras entre un país con otro, y hay terremotos por todo el mundo. Y así terminamos el capítulo 6 en el versículo 16, del 14 al 16, viendo un gran terremoto. Ahora entramos como un preámbulo, ¿no? Porque todavía no comienza totalmente la ira de Dios, pero ya está la pregunta, ¿para qué va a comenzar la ira de Dios? Porque una cosa es la ira del anticristo, de Satanás, y la otra cosa es la ira de Dios. Y en estas luchas de estas tribulaciones, la que tiene más poder es la ira de Dios que la ira de Satanás. Entonces empieza la segunda tribulación, ya la gran tribulación, la segunda parte, con la gran tribulación.
como acabamos de ver aquí en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio hasta ahora, ni no habrá. Entonces, hay una gran diferencia en decir tribulación, que es el principio de dolores, a decir gran tribulación, que son cosas más grandes, más terribles, las que van a suceder. Entonces, nosotros estamos aquí en un preámbulo, ¿no?, de que Dios va a mostrar su ira. Y muchos se preguntan, ¿contra quiénes viene la ira de Dios? ¿No? Pero nosotros que conocemos las Sagradas Escrituras, vamos a ver y darnos cuenta para quiénes es y para quiénes no. La gran ira de Dios. Entonces vamos a contemplar la palabra en Romanos 5 del 8 al 10. Del 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10, por favor. ¿Ya? Romanos 5, capítulo 5 de Romanos, versículos 8, 9 y 10. Y esto nos dice así la palabra: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos, ¿qué dice la palabra ahí? Salvos de su ira, ¿no? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces aquí nos hace entender muy claro que la ira de Dios no es para los verdaderos cristianos que estemos allí todavía, porque no ha empezado el rapto. El rapto comienza en el capítulo 7, terminando este mensaje de hoy día. El próximo domingo estaremos hablando de un gran arrebatamiento de millones de personas que lo vemos ya en el cielo. Ahorita vamos a mirar a los 144,000, pero que están en la tierra, no están en el cielo, ¿no? Eso hay que ir mirando la diferencia. Entonces, aquí nos dice que el gran amor de Dios para con nosotros lo muestra en Cristo. El amor de Dios se muestra en Jesucristo, en Dios que se hizo hombre. Ahí se muestra el grande amor. ¿Cómo? Porque Cristo vino a morir en la cruz. ¿Por quién? Por nosotros los pecadores. Y por aún los que siguen siendo pecadores. Por nosotros, cuando éramos pecadores, hemos entendido que Él ha ido a morir por nosotros en la cruz. Él ha pagado con su sangre el precio para que Satán ya no nos cobre a nosotros. Así que cuando Satán se acerque a tentarte, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes qué, amigo Satán? Vete de acá porque Cristo pagó con su sangre. No te debo ningún interés, vete. Esa es la autoridad que tenemos que tener, porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados, de nosotros y de los que aún siguen siendo pecadores. Pero ¿cuándo se hace real? Cuando nosotros entregamos nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu, lo entregamos al Señor para que Él controle nuestras vidas. Allí ya nosotros, como dice el versículo 10, pues porque si siendo enemigos, nosotros antes de ser amigos de Cristo fuimos enemigos. ¿Por qué? Porque le dimos la espalda y le dimos la cara al enemigo de Dios que nos tuvo manateado, controlado en toda nuestra vida hasta el momento que entregamos la vida a Jesucristo para que Él tome el control de nuestras vidas y recibimos a Jesucristo para que viva en nuestros corazones, y Él nos ha marcado con el sello de su Espíritu Santo, y nosotros le hemos pedido que nos adopte como sus hijos. Desde allí
hacemos la entrega y Él ya no nos ve como enemigos. Ahora somos los amigos y aún más nos llama hermanos. En el libro de Romanos dice, yo fui al mundo para salvar a mis hermanos. Miren qué grande amor de Dios. Somos sus hijos de Él, pero Él con el cariño más grande nos llama hermanos. Entonces, ¿para quién entonces es la ira? Para aquella gente que nunca en su vida ha querido hacer un alto a esa vida miserable que hemos vivido. Ellos siguen viviéndola, no les interesa que Cristo murió por ellos, siguen viviendo su vida loca, su vida alegre, su vida gozosa en este mundo para la carne, pero no se han atrevido a renunciar a esa vida para entregarle su vida a Jesucristo. Para ellos es la gran ira que viene de Dios, no para nosotros. Asunto concluido aquí en esta porción de la palabra que vemos que no es para nosotros la ira, porque ya somos sus amigos, ya somos sus hermanos, somos familia de Dios. No viene para nosotros. Entonces vemos, quizás dirán ustedes o muchos que están en proceso todavía de vida cristiana, pero ¿cómo será? No lo siento, no lo he visto. ¿Pero quieres ver? ¿Recuerdas la vida de Noé? La ira de Dios en la época de Noé vino para todo el mundo de aquel entonces. Pero Dios hizo un arca. Dios ama mucho a su pueblo. No le puso muchas condiciones que se arrepientan, que hagan esto como hoy entendemos, que quizás más condiciones, pero más claras nos pone a nosotros. Pero los de Noé, ¿qué les dijo? Solamente entren en el arca y serán salvos de mi ira. Lamentablemente de millones de personas, solamente 8, contados con los dedos de la mano, solamente 8 creyeron al mensaje y entraron en el arca y fueron salvos de la ira. ¿Qué más diremos de Lot, Sodoma y Gomorra? ¿No fue solamente Lot y su familia? Aunque la esposa, por dar la vuelta, se quedó convertida en sal. Dios salva a su pueblo, los guarda, los protege de su ira. Él no tiene ira ahora con nosotros. Con sus hijos verdaderos, fieles a Él no tiene ira. Él tiene amor con nosotros. ¿Qué más ejemplo podemos mirar? ¿No? Tenemos también para mirar el ejemplo en Egipto. ¿Qué pasó en Egipto? Ahí ya vamos viendo un poco más claras las cosas. Dios envió 10 plagas para toda la nación de Egipto. Y había el pueblo de Israel que estaba viviendo en esa misma nación y la plaga vino para todos. Pero, ¿qué pasó? La ira fue para todos, pero cuando miraba la puerta de una casa marcada con la sangre de un cordero, él pasaba por alto en aquella casa y no enviaba la peste, no enviaba la pandemia, no enviaba todos los 10 prototipos de pruebas que le puso a todo el pueblo de Egipto. No tocó a ninguna familia que en la puerta de su casa, de su dintel, había marcado con la sangre de un corderito. Aquí vemos que ya hay una sangre roja de un animal que es la marca para que Dios no toque tu vida. ¿Qué diremos cuando fueron a conquistar Canaán? Los 10 espías encontraron a una prostituta llamada Rahab. Esa prostituta, a pesar de su estado malo, perverso de prostitución, ella escuchó cómo Jehová Dios había destruido a reyes grandísimos. Entonces tuvo temor,
sintió primero temor Rahab. Y cuando llegaron los espías y por el poder de Dios derrumbaron las paredes, los muros, la mujer sintió más pena, más tristeza. Entonces creyó en Jehová de los ejércitos. Y cuando le dieron hospedaje a los hermanos espías, ella los cubrió, los guardó, porque Dios le ordenó. Y después cuando ellos se fueron, ella sabía que se venía un hecho inminente de destrucción, y ella vivía justo en su casita en el muro, porque antes las ciudades estaban rodeadas por un muro. Ahí estaba su casita, por su ventana los colgó para que escapen a los espías, y entre que se vayan le dijeron: Señor, no hagan nada a mí y a mi familia. ¿Qué les dijo los hermanos que fueron? Marca tu ventana con un trapo rojo y confía. Cuando regresemos, si toda tu familia está ahí en esa casa con trapo rojo, nadie lo tocará. Dicho y hecho. Aquí es un trapo rojo, el color de la sangre. Aquí vamos viendo ya que la protección de Dios viene por la sangre de un animalito, un cordero, el otro ilustrado por un trapo rojo, viene allí con Rahab la ramera. Pero ¿qué diremos también, hermanos, para nosotros? Cuando vengan, tenemos dos marcas cuando vengan los ángeles de Dios. Una es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Y dos, la sangre del Cordero, que hemos creído, ya no del Cordero animalito, de Cristo como el Cordero perfecto. La sangre de Cristo que murió en la cruz es nuestra otra marca. La llevamos muy grabada en nuestra mente, la sangre de nuestro Señor, que Él dio su vida por ti, por mí y por todo el mundo, que aunque no crean hoy día todavía. Entonces, ¿qué más ejemplos tenemos? Así ha hecho el Señor de proteger a su pueblo, proteger de su ira a su pueblo. Bien, vamos entonces ya de frente a mirar nuestro pasaje. Recuerdo también otro ejemplo claro en Apocalipsis 3, versículo 8, 10 y 11, a la iglesia de Filadelfia. No se olviden, apúntenlo, y aquí en su memoria, Apocalipsis 3, versículo 8, versículo 10 y 11. ¿Qué dice? Que la iglesia de Filadelfia, en el versículo 8, dice que guardaba la palabra de Dios. Versículo 10, vuelta a Dios le felicita. Le dice, eres una guardadora de la palabra. Entonces le dice, porque tú eres guardadora de la palabra, yo te guardaré de la prueba grande que vendrá en el futuro para todas las naciones. Te guardaré, hablando de la gran tribulación, a los guardadores de la palabra. ¿Qué es un guardador de la palabra? El que lo guarda en su estante, en su escritorio. El que guarda en su corazón, en su mente, leyendo todos los días 3 capítulos diarios, todo es lo mínimo para que Dios te guarde. Si tú no lees la palabra de Dios, no te va a guardar. La ira de Dios te va a alcanzar. Pero si tú guardas la palabra, ahí está su promesa. A los guardadores de la palabra los guardaré de la gran prueba que va a venir en el futuro a todo el mundo. Yo te guardaré a ti, no temas. Entonces, para nosotros no vamos a sufrir esas terribles cosas que se vienen, porque Dios nos guardará. Bien, vamos entonces avanzando en nuestro capítulo, ahora 7.1, ¿no? Apocalipsis 7.1, por favor, vamos a leer para ir ya analizando nuestro tema de los 144,000. Vamos entonces a ir a Apocalipsis
capítulo 7, versículo 1 primerito. Vamos a leerlo. Dice, después de esto, después de la pregunta de que viene el gran día de la ira de Dios, entonces dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Aquí vemos, en primer lugar, 4 ángeles. 4 ángeles de Dios que vienen trayendo la ira de Dios. 4 ángeles. ¿En dónde están colocados? En los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? ¿No son los 4 puntos cardinales? Este, oeste, norte y sur. O sea, en cada lugar se está posicionado un ángel para él enviar la ira de Dios para el mundo del norte, para el mundo del sur, para el mundo del este y para el mundo del oeste. Es decir, para todo el mundo. Están listos. Ahí están en cada lugar estratégico. En 4 ángulos. Y van a enviar 4 vientos. Un viento del sur, un viento del norte, un viento del este y un viento del oeste. Tremendos ciclones, o como queramos llamarlo, tempestades, ciclones, tornados, o también torbellinos, para destruir la tierra, las plantas, y que no haya que comer. Terrible. Ahí están listos. En este versículo están listos los 4 ángeles. En Zacarías podemos ver que está anunciado hace miles de años en el libro de Zacarías, capítulo 6, versículo 5. Busquen Zacarías o apunten en su cuaderno. Zacarías, capítulo 6, versículo 5. ¿Qué nos dice Zacarías miles de años antes? Dice en versículo 5, capítulo 6, dice él, y el ángel me respondió y me dijo, estos 4 vientos de los cielos que salen desde la presencia de Dios, que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Aquí nos hace mención miles de años antes que los ángeles van a venir a disciplinar la tierra con 4 vientos. ¿No? Eso es lo que el versículo 1 nos enseña, pero miremos versículo 2, por favor, ¿no? Para ir entendiendo poco a poco. Versículo 2. Y vi otro ángel, el 5.º ángel, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado poder para hacer daño a la tierra y el mar. Entonces aquí aparece un 5.º ángel. Un 5.º ángel aquí, ¿no? ¿Qué más nos dice en ese 5.º ángel? ¿No? Que ese 5.º ángel viene con autoridad de Dios. Es un ángel, ustedes saben que en el reino de Dios, en los cielos, hay ángeles en categorías. Hay querubines, hay serafines, hay otro nombre que no me acuerdo, y hay también ángeles comunes y corrientes. Pero aquí vienen 4 ángeles ya dispuestos que Dios le dé la orden, pero viene este 5.º ángel a darle una orden en el versículo 3, que le dice, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea, una contraorden. Porque ellos vinieron con la orden de Dios, de hacer daño a través de los 4 vientos a toda la tierra. Pero ahora viene otro ángel con la autoridad de Dios. Debe ser el ángel de Jehová que se llama en el Antiguo Testamento, el ángel de Cristo que lo podemos llamar en el Nuevo Testamento más cercano a él. Y viene y dice, muchachos, deténganse. No, todavía, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a las plantas, ni a los árboles.
por favor, deténganse. De parte de Dios vengo, de parte de Jesucristo. ¿No? Hasta, viene la palabra hasta, es un tiempo. ¿No? Hasta que hayamos sellado, dice ahí, ¿no? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios, nuestro Dios, de nuestro Dios. Entonces aquí podemos hablar algo muy importante. Muchos se preguntan y dicen, pues, caramba, ¿quiénes serán estos 144,000? ¿Seremos nosotros? Hermano, nosotros ya no necesitamos otro sello. ¿Tú no tienes el sello de Dios vivo? Yo sí tengo el sello de Dios vivo. Si mañana viene el Señor, yo no necesito otro sello. Ya me selló el Señor. En el libro de Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que tú tienes que pedirle que el Señor te selle. Después que le has pedido en el mismo capítulo, versículo 5, que te adopte como tu hijo o como hija, ahora pídele que te marque. Y ahí dice que Él nos va a sellar con su Espíritu Santo, que es la garantía de la promesa adquirida por Dios. ¿Por qué? Porque cuando vengan los ángeles a llevarnos o a guardarnos de tantas situaciones malas que van a haber, ¿a quiénes los van a guardar? ¿A quiénes los van a llevar en el día del arrebatamiento? A los que están marcados con el Espíritu Santo de Dios. Interiormente nosotros ya estamos marcados, ya no necesitamos otro sello. Por eso no somos, los gentiles no somos esos 144,000. Son los israelitas. No digo los judíos, porque no pecado, erraría decir los judíos, porque los judíos es una tribu. Entonces el pueblo de Israel son 12 tribus. Hay algunos que dicen, esta es la marca para los judíos. No, es para las 12 tribus de Israel, dentro de las cuales está Judá. Entonces nosotros no necesitamos marca, salvo que tú no estés marcado. Salvo que tú nunca le has pedido a Jesucristo que te marque con el sello de su Espíritu Santo. Hoy no demores. Pídele que te marque. Pero antes tienes que pedirle que te adopte legalmente como su hijo o hija, para que después te selle y te firme en el libro de la vida como hijo o como hija. Los que no están inscritos en el libro de la vida, que dice la palabra en Apocalipsis, se van al lago de fuego y azufre. Pero los que están inscritos, esos son sus hijos por adopción. Porque todos somos hijos por creación, todos, pero pocos son hijos por adopción. Entonces vemos muy bien acá, en lo que vamos, sobre estos ángeles, ¿no? Y bueno, muchos se preguntan a veces de estos ángeles, ¿no? Porque el versículo 4 dice, oí el número de los sellados, 144,000 sellados, 2 de todas las tribus de los hijos, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien claro, de los hijos de Israel. Nosotros, claro, en cierto modo, somos hijos de Israel por adopción. Pero los del pueblo de Israel son hijos naturales de Dios, que no necesitan adopción. Para ellos no necesitan adopción, porque son hijos naturales. Es como tú tienes un hijo con tu esposa, es un hijo natural, pero quieres tener otro hijito o una hijita, pero ya se pasó la época en que ya no pueden tener. Entonces deciden adoptar un hijo o una hija
pero esa es una hija o hijo por adopción, que es legal en la tierra y es legal en el cielo. Entonces, tendrías un hijo o dos hijos o tres por adopción, por naturales, y uno o dos hijos por adopción. Por adopción, pues claro, ¿no? Entonces, así es. Entonces, nosotros somos hijos por adopción, no somos hijos naturales. Los hijos naturales son los que han nacido en Israel. Yo no nací en Israel, pero soy israelita. Porque la palabra de Dios dice que los gentiles que nos convertimos a Jesucristo somos también israelitas. ¿Por qué? Porque Cristo fue israelita y Él es nuestro Padre. Por angas y mangas somos israelitas. Así es que para nosotros ya tenemos sello, somos israelitas por adopción, pero para los israelitas naturales que rechazaron un día a Jesucristo cuando vino, para ellos es ahora este sello, para esos 144,000 israelitas. ¿Qué más encontramos acá? Bueno, ¿qué podemos ver? ¿Por qué ese número 12? Muchos nos preguntamos. Hay muchos 12 en la Biblia. 12 apóstoles, 12 tribus, 12 puertas, 12 cimientos. El número 12 que vemos ahí. Entonces, el número 12 nos indica un total, una selección. Así como hay 11 jugadores para jugar fútbol, no puede haber uno más. Entonces, es la selección. ¿De cuántos jugadores han seleccionado? 11, que son los titulares, y esos van a jugar el partido. De miles de gentes israelitas, Dios también saca su selección. Y la selección no son 11 jugadores acá. Es para partido peruano, es partido de fútbol. Pero para el partido que van a pelear contra la bestia, necesita de 12 tribus. Como son 12 por 12, 144 israelitas, que son la selección de Israel espiritual, que van a pelear la batalla para ganar el partido contra la bestia y van a rescatar a todos los israelitas posibles que encuentren ellos. Vamos a leer un poquito las escrituras. Antes de pasar a explicar todo esto, vamos a leer pues en Romanos 11. Bueno, respecto al sello que hemos hablado, pues es un sello exterior, ¿no? Ya vimos, vamos a ir ahorita a Romanos 11. Romanos 11, por favor. Ahí vamos a encontrar que nos hable Romanos 11 desde el 18 y 20, primerito, ¿no? Aquí vamos a mirar algo tan importante, porque a veces muchos de nosotros, yo en mis primeros años, esos judíos, esos israelitas, mataron a mi Señor, pues tenía un poco de bronca. Como fui creciendo en el Señor, cada día comencé a amar a los israelitas. Hoy los amo totalmente. Ya no como antes cuando empecé mi vida cristiana, yo lo tenía ojeriza, odio, rencor, porque ellos lo mataron a mi maestro, lo mataron a mi Señor. Pero cuando fui leyendo la palabra entendí que no debe ser. Y les voy a leer, si hay alguno de ustedes que todavía odia al pueblo de Israel, amémoslo al pueblo de Israel. Amémoslo. Lo dice Dios, lo dice la palabra. Versículo 18, capítulo 11 de Romanos, ¿qué nos dice? No te jactes. En primer lugar nos dice que no nos jactemos. La jactancia, yo pues soy salvo, los israelitas están condenados. No te jactes, dice el Señor. Por eso cuando uno lee la palabra, hermano, va purificando su vida. La palabra que lees purifica día a día tu vida.
Yo te cuento mi experiencia. Sí, yo le tenía rabia, cólera, un poco de odio a todo ese pueblo de Israel, decía, porque los mataba a mi Señor. Pero cuando mi Señor me dijo, Carlos, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Claro, no está hablando en terminología de un árbol, ¿no? Un árbol con su raíz, yo soy una ramita, y que como rama no me jacte, ¿no? ¿Qué más dice? Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Lógico. El Señor paró la salvación para el pueblo de Israel y vino a buscarme a mí, a ti, y sigue buscando ahora a ustedes, los que todavía no escuchan, no entienden, no entregan su vida a Jesucristo. Sigue tocando tu puerta el Señor. Arrepiéntete, ven a mí. ¿Quieres que te salve? Arrepiéntete y ven a mí. Toma mi mano y ven, camina como Enoc conmigo. Ese es el mensaje del Señor. No nos jactemos, porque si bien sacó a Israel a esa ramita, en lugar de esa ramita hemos entrado nosotros los gentiles. Por eso dice bien claro aquí, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas. El Señor quitó a Israel, le paralizó la salvación. Lo ha paralizado nada más. Entonces fuimos injertados los gentiles, nosotros. Yo no soy una rama natural, en cambio Israel es rama natural. Por eso dice el Señor, no te jactes dos veces. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Es decir, Israel no creyó en el mensaje de Cristo, como hay muchos ahora que no creen en el mensaje sencillo de la cruz del Calvario. Están creyendo en filosofías huecas, filosofías inútiles. Y escucho por ahí algunos que están diciendo que Cristo se casó, que Cristo fue esto, que Adán y Eva fue esto. Hermanos míos, no hagan caso a filosofías huecas, hagan caso a la palabra. El hermano que predique palabra tiene que demostrar lo que habla con las sagradas escrituras, si no, no vale. Podemos hablar muy lindo, con gran memoria, de grandes filosofías, pero no hablamos con sencillez las cosas de Dios. Israel es la rama natural del olivo, es decir, del pueblo de Dios, pero fue sacada por su incredulidad, porque no creyeron, y fuimos injertados nosotros los gentiles, que hemos creído, y hay sitio para muchos gentiles. Ustedes dirán, ya se llenó de los gentiles, no hay sitio para mí. Sí, hay sitio, amigo y amiga. ¿Qué más nos dice? Noten bien que por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No fuimos incrédulos. Un día creímos en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario para que con su sangre pagara el precio por toda la humanidad que estaba en poder del rey Satanás. Y Él nos libró a los que hemos creído en ese mensaje tan sencillo de la cruz del Calvario. Sencillo. No necesitamos adornarle con tantas palabras. El mensaje de la cruz es sencilla. Creímos y en nosotros hemos sido, ellos fueron desgajados, nosotros hemos sido a hacer en lugar de esa ramita, entramos nosotros. Por eso dice, por tu fe estás en pie, pero no te ensoberbezcas,
si no teme, no seas soberbio. Ah, yo soy cristiano, pues. Esos judíos nunca han creído, se van a la horca. Yo no, yo soy cristiano. No, dice que no seamos soberbios. También hay lugar. Cualquier rato viene por sus hijos naturales, por eso Él en el futuro levanta a 144,000 israelitas para que ellos vayan a predicar a su pueblo. Ellos conocen sus costumbres, su idioma, su idiosincrasia. Nosotros no la conocemos. Si ahorita voy a predicar a Israel, me matan, o me expulsan, o me meten en la cárcel. Pero los mismos israelitas que ya están predicando, algunos hablan de Yeshua, el hijo de Yahweh, están ya predicando. Es posible que ya el Señor comenzó a sellar a algunos israelitas. No nos ensoberbezcamos, no seamos soberbios. Y el versículo 25 dice, porque no quiebren manos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes. No seamos soberbios y no seamos arrogantes. Seamos sencillos y humildes, dice el Señor. Agradecidos que nos ha permitido creer en Él. Si no fuéramos la peor basura. Ahora somos limpios por la palabra de Dios. No quiero, pues, hermanos, dice que ignores este misterio para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta, también la palabra hasta nuevamente, es por un tiempo. Dios ha dejado a su pueblo natural, los israelitas, por un tiempo. ¿Cuándo? ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado el último gentil, o la plenitud de los gentiles, que es lo mismo. Yo no sé cuántos gentiles ya entraron, pero el Señor sabe que quedan pocos. No pierdas tu tiempo, amigo gentil, amigo que no conoces a Jesucristo, que es espíritu y verdad, a Dios que es espíritu y verdad. Dios no es ninguna figura hecha por manos de hombres. Dios es espíritu. No podemos nadie ni tomarle una foto, ni hacer un retrato, ni menos una escultura de Dios. Sal de allí. Así entendí hace 40 años. El peor pecado es que mucho tiempo hemos sacado la vuelta a Jesucristo para ir y casarnos y adorarnos con quien no es Cristo. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis. Entonces vemos aquí, hasta que se complete la plenitud de los gentiles, entonces, dice el versículo 26, todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que aparecerá de Jacob la impiedad, desaparecerá, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Es decir, así como ha hecho con nosotros. Cuando leemos la palabra, ¿qué hace el Señor cuando leemos la palabra? Él escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Tú lees un promedio de 4 capítulos, ponle a 40, 4 por 3, 120 versículos. Él escribe lo que necesitas tú. Yo leo, escribe lo que necesito yo. Dice Jeremías 31, 33, el nuevo pacto, que ahora está en vigencia para nosotros, entrará a estar en vigencia también con los judíos. ¿Y cuál es ese pacto? Escribiré mi ley en tu mente y en tu corazón. Eso es lo que nos enseña el Señor. Hasta aquí
Ya vimos toda esta situación de nuestros hermanos romanos, que un día volverán porque son los hijos naturales de Cristo. Nosotros somos los hijos por adopción. Ellos no necesitan ser adoptados, son hijos naturales. Para eso levanta estos 144,000, para que vayan a buscar por todo Israel, que ellos conocen su idioma, su lengua, sus costumbres y todo, y hablarles en la forma que tienen que hablarles, porque nosotros, ¿qué vamos a ir a hablarles que a veces no entendemos su idioma? Así lo aprendamos. Para eso Dios levanta, para que vayan a rescatar a su pueblo natural. ¿Cuándo comienza? Cuando ya no quede ningún gentil, que ya ningún gentil quiera arrepentirse y entregar su vida al Señor Jesucristo. Y Él sabe cuándo es. Yo no sé cuántos gentiles quedarán, pero quedan cupos todavía, porque no comienza la gran tribulación, ni la tribulación todavía. Mientras no comience, tienes tiempo. Arrepiéntete, por favor. Dóblale rodillas a Jesucristo y dile: Señor, ayúdame a cambiar de mi estilo de vida. Entre en mi corazón y tome el control de mi vida. Pero tú tienes que decirlo. Yo puedo orar por ti, pero tú tienes que decirlo. Yo no estoy de acuerdo con esas campañas que dicen: ¿quién quiere recibir a Cristo? Venga con una oración. Ya recibieron. Y esa gente están como gatitos asustados. Cuando ven una ratita o un ratón, están asustaditos y repitiendo lo que le dicen. Y después se vuelven al mundo. Los verdaderos cristianos vamos personalmente a pedirle al Señor que entre a vivir en nuestros corazones. Él quiere una relación personal contigo. Ni yo puedo pedir por mis hijos. Cada uno es responsable de este llamamiento del Señor. Yo no sé cuántos cupos quedan. No esperes cuando se cierre la puerta abierta para los gentiles. Volvamos a nuestro pasaje de Apocalipsis. Ya vimos del sello, nos falta hablar del sello. Bueno, para nosotros ya hablé, es un sello invisible, y para ellos va a ser un sello visible, porque lo van a sellar en sus frentes. A nosotros no es un sello visible, ahí está la gran diferencia. ¿No? Nuestro sello está dentro del corazón o en la mente. De ellos tiene que estar en su frente, visible aquí. Bien, entramos entonces, vemos versículos 5, 6, 7 y 8, vemos cuántas personas son. Dice, esos 144,000 personas corresponden a 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, 12,000 de Gad, 12,000 de Aser, 12,000 de Neftalí, 12,000 de Manasés, 12,000 de Simeón, 12,000 de Leví, 12,000 de Isaacar, 12,000 de Zabulón, 12,000 de José y 12,000 de Benjamín. Total, 144,000 sellados. Hasta aquí no habría problema y ya terminaría el mensaje. Son del pueblo de Israel, netos de allí, que conocen sus costumbres, su idioma, su idiosincrasia, para llevar el mensaje a su misma gente, a su mismo idioma. No es de nosotros, como dicen algunos, son gentiles, no son judíos, no son israelitas. Nosotros, ¿cómo vamos a ir? Yo sé que hay muchos hermanos que ahora se van. Anteayer leí y vi en la televisión que varios hermanos cristianos han sido expulsados de Jerusalén por atreverse a predicar a Jesucristo. A otros lo meten a la cárcel. No te toca a ti ir, no te metas. Dios va a levantar de su mismo pueblo. Aquí te han venido a predicar a ti un israelita, uno del pueblo de Israel que ha venido a predicar, si vives en Estados Unidos, en México, Panamá,
en Perú, en Chile, Ecuador, ¿ha venido uno? No, Dios levanta de nuestro propio pueblo, de nuestro propio idioma. Sí han venido, pero de América. Y de América vinieron europeos, de Inglaterra, de Francia, cristianos a fundar Estados Unidos de Norteamérica. Sí vinieron ellos a fundar un pueblo. Y miren hoy día el pueblo de Estados Unidos, que nació cristiano, hoy está muriendo pagano. Todavía quedan pocos cristianos, pero antes eran todos. Hoy se van extinguiendo. ¿Por qué? Porque el diablo ha tomado el control de Estados Unidos. Y así en nuestro Perú. Claro, aquí no ha habido. Vino otro a enseñarnos otras costumbres de España. Por eso hemos crecido con esas costumbres. Pero cuando ya vamos a la palabra y entendemos, hemos vuelto al pueblo de Dios. Ahí estamos y agradezcamos por ello. Pero yo quisiera terminar acá, pero hay algo interesante. No están dos hombres que son de la tribu de Israel. ¿Quiénes son los que no están? No están Dan ni Efraín. Y en su lugar está Manasés, en lugar de Dan, Manasés, y en lugar de Efraín está su padre José. La historia es patética. Israel, cuando estaba en sus últimos días de vida, conoció a los dos hijos de José en Egipto. ¿Quiénes son estos jóvenes? Le dijo. Papá, le dijo, son mis hijos que Dios me ha dado, han nacido aquí en Egipto. ¿Saben qué le dijo su padre? Hijo, esos dos hijos son míos. Los que tengas serán tuyos. Pero estos dos dámelos, son míos. Y los voy a incluir en la herencia de las tribus. Entonces debiera estar, ya José no debiera estar Manasés y Efraín. Pero para que entre Manasés, alguien tenía que salir, y fue Dan. Y para que lo saque a Efraín y lo meta a José, porque ahí está José, tendría que haber una razón. ¿Por qué sacó a Dan? ¿Por qué sacó a Efraín? Hay muchas razones que el mundo comenta, pero vamos a la palabra. La palabra nos va a dar la razón por qué Dios sacó a Dan y por qué sacó a Benjamín. Empecemos con Dan. Vamos a leer la palabra en Génesis 49, ¿no? Génesis 49, por favor. Vamos en el primer libro, Génesis 49, versículos 17 y 18. El 16 podemos leerlo. Dice, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. En esa visión lo vio, que iba a estar en la tribu de Israel el papá Jacob, o Israel. Pero dice enseguida en el versículo 17, dice, será Dan serpiente junto al camino. Ay, ay, ay. Qué terrible que mi padre diga que seré una serpiente en el camino. ¿Qué más dice? Una víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Se cansó de esperar Dan su salvación y no fue nada. Tu salvación esperé, no dice espere, esperé y nunca llegó. Tu salvación esperé, oh Jehová. Entonces aquí vemos una de las razones es que, bueno, cuando dice que es serpiente o víbora, nosotros vemos quién fue el que tentó a Eva y Adán.
¿No fue la serpiente? Y él hizo caso. Pues aquí vemos a él haciéndole caso a la serpiente, haciéndose diabólico como se hizo Eva. Y además su sinónimo de serpiente, víbora, que muerde los talones del caballo para que el jinete cae. Es decir, se acostumbró a ser un guerrero que por la espalda iba a matar al enemigo. Por eso, una de las razones es porque él iba a ser un súbdito de Satanás, un súbdito de la serpiente. Hay algunos hermanos desde el siglo I que dicen que por este versículo 17 dicen que de su descendencia viene el anticristo. Voy a demostrar que eso es falso. No es. Que él haya sido una especie de anticristo en su época, correcto. Pero que de allí hasta ahora, que salga el anticristo de ahí, no es así. Y vamos a verlo conforme leamos la palabra. Aquí entendemos que él se hizo socio de Satanás, como Eva se hizo socia de Satanás. Y como socio tenía que obedecerle, en lugar de obedecer a Jehová de los ejércitos. Tanto Eva como Adán obedecieron a su nuevo familiar, a su nuevo integrante de su familia, a la serpiente antigua, a la víbora. Por esas razones, yo no creo que Eva tenga un derecho a la salvación, porque nunca se arrepintió. Y vamos a ver pasajes que también Dan nunca se arrepintió. Vamos a leer ahora en Jueces 18. Jueces 18, por favor. Jueces capítulo 18, versículo 30 y 31. Dice así la palabra de Dios. Y los hijos de Dan, ahí está Dan, y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen de talla, y Jonathan, hijo de Gerson, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio, hasta el día en que lo llevaron prisioneros a Babilonia. ¿No? Versículo 21. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Tremendos idólatras. Dan un tremendo idólatra. Y si hizo socio de Satanás, ya a Satanás le gusta que lo adoren a él. Ya todas las imágenes, aquí hay una imagen, dice, una imagen de talla, ¿no? Una imagen de una figura. Pero miremos otro pasaje que es más contundente. Primera de Reyes, capítulo 8. Primera de Reyes, capítulo 8, capítulo 12. Sí, capítulo 12, versículo 25 al 29. Y esto lo tomamos un poquito con pinzas para darnos cuenta por qué razón. Vamos a ver. Dice así. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó Penuel. Jeroboam fue el primero que se separó del pueblo de Israel para formar su propio reinado. Jeroboam, ¿no? Que no descendía de David. Versículo 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo supiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. Roboam era el rey de Judá, ¿no? Y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, ¿no? Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastante te habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel,
los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Se le hicieron 2 becerros de oro, y puso uno en Betel y otro en Dan. Tuvieron su becerro de oro, tal como en Egipto. Entonces vemos aquí cómo este pueblo, que hizo un pacto con la serpiente antigua, se volvió idólatra. Y por esas razones Dios lo sacó de ser uno de los 12 de la tribu de Israel. Por esas razones Dan no está. Pero, vamos a mirar ahora por qué Efraín. Vamos a Isaías capítulo 7. A Isaías capítulo 7, por favor. Versículo 1 y 2, primerito, que nos dice así la palabra. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Jotam era rey de Judá. Que Rezaín, rey de Siria, Rezín era rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías y rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Versículo 2. Vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín y se le estremeció el corazón y el corazón del pueblo como se estremecen los árboles del monte a causa de un viento. ¿Qué pasó? Efraín se hizo socio con Siria para ir a atacar a Judá, el pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios se estremeció, tembló, porque temían tanto a Siria como a la tribu de Efraín. ¿Qué más nos dice en el versículo 5? Dice, ha acordado maligno consejo, ojo, maligno consejo. Se ha puesto de acuerdo, acordado, quiere decir, se han puesto de acuerdo con maligno con consejo contra ti, el sirio. ¿Con quién? Con Efraín. Y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos ahora contra Judá y aterroricémosle y repartámonos entre nosotros y pongámonos en medio de ella por rey al hijo de Tebeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, ¿no? Cuando ellos tuvieron sus planes, el que se unió con Siria, Efraín, y ahora con el rey de Israel, con el hijo de Remalías, se ponen de acuerdo malignamente, un consejo maligno para ir contra Judá, el pueblo de Dios. Pero Dios dice en el versículo 7, por tanto, Jehová el Señor dice así, oigámosle, no subsistirá ni será, dijo Dios. ¿Qué significa no subsistirá? Va a desaparecer. Todos esos que están planificando van a morir ahorita, o los voy a matar. Pero no subsistirá. O sea, no se llevará a cabo porque a ellos les voy a poner en la cárcel o qué sé yo. No subsistirá ni será. En el 8 nos da la razón. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Rezín. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado y quedará algunos de su pueblo. ¿Así dice? No dice así. Dice, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. ¿Qué significa eso, hermanos? 65 años más de vida cuando ocurrió esto. Todos los descendientes de Efraín murieron, no quedó ni uno, por el poder del Altísimo. Entonces, ¿cómo va a estar un hijo de Efraín liderando a 12,000 hermanos suyos de Efraín?
Ya no hay. Cuando ocurrió esto, Isaías, nos ubicamos con Isaías más o menos, espérense, 500 años fueron llevados presos, Isaías está como 700 años antes de Cristo, o 750 más o menos. Pónganle 700 años antes de Cristo, está hablando Isaías. Aquí dice Dios, dentro de 65 años, ¿no? Va a ser quebrado y no va a quedar ni uno del pueblo de Efraín. Antes del año 600, ¿no? En el 635 aproximadamente, no quedó ningún hijo de Efraín, ningún nieto de Efraín, ningún bisnieto de Efraín, ningún tataranieto, ninguno. Por eso es que no está incluido, porque no existe ya ningún descendiente de Efraín. Dios habla. No hablemos cosas que no están en la Biblia. Vamos con la Biblia y mejor callemos la boca. Aquí la Biblia habla. Desapareció toditita. Dio 65 años y desapareció todos los descendientes de Efraín porque dejaron de ser pueblo. Es decir, vino seguramente un país vecino, eran 100.000 sus habitantes o 200.000 habitantes en una guerra, lo mataron hasta los que estaban niñitos, hasta las mujeres embarazadas que traían un descendiente de Efraín, a todititos los barrieron y no quedó ningún Efra. Por esa razón, bueno, ya, porque no existe ya desde 600 años antes de Cristo, ya no existe ningún Efraín, ningún ser, ningún hijo de Efraín. Entonces, la palabra se demuestra con la palabra. Yo quiero terminar con Oseas 5. Oseas 5. Otro dato respecto a lo que nos habla. Oseas 5, versículos 3 y 4. Dice, yo conozco a Efraín. Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. ¿No piensan en convertirse a su Dios? Porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Tremenda cosa. Fornicario, ¿qué más? Prostituto, pero no de prostitución humana, de prostitución divina, como hay hoy día, mucha prostitución divina, mucho adulterio divino, mucha fornicación divina. Y Dios llora, sufre, porque nos ha enseñado su palabra. Nos ha hecho hijos por creación, nos hace hijos a Israel por creación y hijos naturales. Pero esos hijos naturales le dieron la espalda y lo mataron. Y hasta ahora no creen. No tengo nada contra Israel, pero me duele todavía que sean tan duros de corazón, tan duros de corazón. Está bien, pueden decir que su padre fue malo, pero el Padre que vino del cielo fue malo. El Padre que vino del cielo hizo cosas malas. Lean los evangelios, que lean los israelitas, leanlo ustedes. Se portó con grande amor con su pueblo, pero ellos que dieron la espalda, lo mataron, se burlaron, hicieron fiesta y hasta hoy su corazón está duro. Por eso es necesario que sangre de su misma sangre se levante en esos días, o ya se están levantando ya, para que justo en esos días de la gran tribulación ellos prediquen al pueblo de Israel. Y como hemos leído, así Israel será salvo. Porque Dios quiere salvar a su pueblo.
¿Acaso tú, hermano y amigo que me escuchas, cuando ves tu hijo en desgracia, lo botas? ¿Lo botas? ¿Lo pateas? ¿Lo desprecias? A lo mucho cuando tu hijo es un drogadicto, me metes a un centro terapéutico, porque quieres que sea renovado. ¿Sufres por tu hijo o no? Así es Jesucristo. Él sufre por sus hijos, los israelitas, naturales, que en su locura se han drogado y ahora por eso 644,000 lo van a llevar a un centro de rehabilitación para que cuando venga Cristo, en el libro de Zacarías, cuando venga Cristo, en el día que todas las naciones se vayan contra Israel, que es la última guerra mundial, van a destruirlo Jerusalén, Papá lindo aparecerá en el cielo. En el libro de Zacarías está. Aparecerá el Papá lindo y primerito será al monte de Sión, a su pueblo, allí donde lo mataron, aparecerá con sus manos en alto. Entonces las huestes de las naciones dispararán misiles, bombas atómicas o lo que tengan para destruir a Israel. Pero el Papá lindo levantará sus manos contra toda esa nación. Él los destruirá, porque tiene las más bombas, más poderosas para destruir a las bombas atómicas, a las bombas químicas, a lo que sea. Solamente con el poder de su ser levantará sus manos y todos caerán. Aviones, barcos, soldados morirán. Y cuando eso vea a Israel, ¿saben qué van a hacer? Mirarán el que traspasaron. Mirarán las huellitas de nuestro Papá Jesucristo. Recién Israel será salvo. Todos creerán y se cumplirá su palabra. Mirarán al que mataron, mirarán al que traspasaron, dice la palabra, y llorarán como niños que lloran por su mamá o su papá, que años no lo han visto. Señor Jesucristo, qué alegría para ti que tu pueblo se convierta el día que vean tus manitos con las huellas de los clavos. Gracias que nosotros no hemos visto las huellas de tus clavos literalmente, pero lo hemos visto espiritualmente, Señor. Y eso también nos ha conmovido. Y cada vez que lo recuerdo me conmuevo. Así se conmoverán los judíos, los israelitas. Entonces, creerán en aquel a quien traspasaron y se salvarán. ¿Cuánto amas a tu pueblo? Por eso, levantas a 144,000 israelitas para que lleven tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo. Bendice a las personas que están escuchando este mensaje. Un mensaje sencillo. Un mensaje que no necesita tanta filosofía. Un mensaje que solamente me cuesta buscar los versículos necesarios para que por medio de ellos tú hables a tu pueblo. Te doy gracias, Señor Jesucristo. Y sigue cuidando y bendiciendo a tu pueblo. Si hay alguno que hoy día escuchó este mensaje, no se quede esperando como los israelitas hasta que venga Cristo, porque ya no vendrá para las naciones, sino solamente vendrá para su pueblo de Israel. Hoy escucha a los mensajeros que el Señor también ha levantado
para que hablemos de parte de Él. No necesitamos mirar las huellas real, pero sí necesitamos tener fe en que Él fue marcado por toda su vida con esas huellas que impactan en nuestra vida. El Cordero manso y humilde, al que nunca protestó por nada, fue clavado en la cruz por mí y por ti. Recibe a Cristo este día. Recíbele, no demores. Mañana puede ser tarde, porque en la noche puede venir el enemigo y llevarte. Y ya no te quedó tiempo, porque tendrás que irte a sufrir al lago de fuego y azufre por toda tu vida. Yo no quiero para ti eso. Seas mi familia o no mi familia, yo no quiero eso para ti. Por eso te ruego que te arrepientes ya y entregues tu vida a aquel que levanta sus manos y puedes verlo por los ojos de la fe, las huellas de sus manos. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el poder y la alabanza. Gracias, Señor Jesucristo, por dar tu vida por mí y por todos los que creen en ti. Bendícelos, Señor, en tu nombre. Así sea.